Hola, buenas noches a todos. Damos gracias por estar hoy aquí en nuestra casa Adulam. Nosotros que venimos de visita de Vidas en Gloria a visitar a nuestro amigo y pastor Manuel Contreras. Hoy vamos a hablar de las promesas que Dios nos dejó en la Biblia y en sí en las promesas que Dios tiene para nosotros. Porque para Dios no hay imposibles. Todo lo que venga de parte de Dios es bueno, agradable y perfecto. Amén. Hoy vamos a leer y empezar con una cita que es Lucas 1:37. Cuando Dios da una promesa, ningún obstáculo puede impedir su cumplimiento. Lo que parece imposible para los hombres sigue estando al alcance del poder de Dios. Confía porque Él nunca falla. Para Dios no hay imposibles. Hay una cita que regularmente escuchamos cuando es un tema similar a este, que dice Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de Dios para que se arrepienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. En esta predicación puse 5 puntos de las promesas que nos manda Dios, pero las promesas que nos manda Dios en la Biblia dice que hay hasta más de 7,000 promesas para nosotros, pero nosotros vamos a leer hoy 5 puntos. Dice el primer punto: Dios promete estar siempre con nosotros. Y cuando tenemos tiempo en la palabra, nos damos cuenta que exactamente Dios nunca nos deja. Siempre está con nosotros, aunque muchas veces nosotros no creemos ser dignos de que Él nos acompañe, porque muchas veces cuando nosotros creemos que nos portamos mal o nos portamos un poquito mal, creemos que Dios se separa de nosotros, pero en la promesa de Dios dice que Dios promete estar siempre con nosotros. Vamos a Deuteronomio 31:8. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. ¿Cuántas veces se nos olvida que Él nunca nos desampara, jamás nos desampara, pero va a haber siempre el enemigo que hable y te quiere intimidar para que creas que Dios no está contigo? Y vamos a Isaías 41:10. Dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En el segundo punto nos dice: Dios promete darnos paz. Y por lo regular yo conozco en el tema espiritual que para mí la paz quiere decir todo está bien, pero a veces en nuestra cabeza pensamos que no todo está bien, pero en realidad, si lo vemos espiritualmente, Dios prometió que para nosotros todo está bien. Vamos a Juan
14:27. Dice, la paz os dejo, la paz os doy. Yo no os doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Cuando escuchamos la diferencia entre la parte espiritual y la parte que nos da el mundo, el mundo siempre nos va a tener relativamente asustados, ¿no? Siempre oímos demasiadas malas noticias. Hoy en día, los medios de comunicación nos pueden traer buenas noticias o malas noticias. Y por lo regular en este mundo, en estos días, escuchamos más malas noticias que buenas noticias. Y eso, las malas noticias nos transmiten el miedo y nos quitan la paz, nos roban la paz. Pero nosotros, confiados en las promesas de Dios, vamos a saber que no tenemos que tener miedo. Ahora vamos a Filipenses 6:7. Dice, no debemos preocuparnos por nada, sino entregar vuestras cargas a Dios mediante la oración con gratitud para recibir su paz sobrenatural. Por eso, en la parte espiritual, sabemos que todo lo sobrenatural va a venir de Dios y nos va a solucionar todos nuestros detalles, nuestros problemas o nuestras preocupaciones. Por lo regular, ¿qué es lo que más nos engaña? Nosotros mismos, por preocuparnos por cosas o detalles que no debemos de preocuparnos. Por ejemplo, amanecemos preocupándonos por algo que ni siquiera va a pasar, pero nosotros ya tenemos el engaño y nosotros debemos saber que no tenemos por qué vivir en engaño. Vamos a Isaías 26:3. Tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Decía hace un momento que el problema es que nuestros pensamientos son los que más nos tienen angustiados, cuando aquí dice que nosotros tenemos que confiar y perseverar en su manera de hablarnos. Sus pensamientos los escuchamos en cada predicación, pero muchas veces venimos un poco distraídos o un poco preocupados, de manera que no hacemos lo que Él nos habla. Así que podemos poner nuestras preocupaciones en Él y confiar que todo debe ser la paz para nuestras vidas. En un tercer punto puse otra promesa, dice, Dios promete proveer nuestras necesidades. Hace 2 semanas yo predicaba de las necesidades que tenemos en la vida diaria y que por lo regular tienen solución, pero de repente nosotros sentimos esa angustia como si nuestras necesidades no tuvieran solución, pero realmente para eso venimos aquí, para aprender que todo tiene solución y nuestras necesidades tienen solución. Vamos a Filipenses 4:19. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios nos suple todo. Dios nos da, como decimos normalmente, casa, vestido, sustento,
nunca nos falta comida, nunca nos falta nada, pero por lo regular, vuelvo a decir, hay que perseverar y confiar en nuestros pensamientos base a lo que Dios habla. Y una cita que por lo regular es muy conocida, a mí me da un algo cuando dicen, es que todo el mundo se la sabe. No todo el mundo se sabe las citas. Entonces, pero esta es una de las más conocidas, ¿no? Dice, Jehová es mi... Salmo 23:1. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y es una de las citas que más comúnmente nos aprendemos cuando llegamos, porque como todos venimos con muchas necesidades, entonces lo primero es decir que nos dice, el Señor es mi pastor, nada nos faltará, por favor, Diosito, que nada me falte, porque si hago la lista de lo que traigo, así es. Volteas a ver la cartera que te engaña, porque nosotros somos ricos todos, los hijos de Dios, pero volteamos a ver la cartera y ¡ay, cómo! Ajá, nos engaña el diablo. Pero esperemos ya no seguir en engaño, ¿no? Nuestra confianza debe estar en Dios antes que en los recursos materiales, ¿no? Por lo regular es lo que decimos, pues nomás pensamos en lo que falta en necesidades materiales, ¿no? Pero en realidad tenemos otro tipo de necesidades como el afecto y como el amor, y todo eso es suplido por Dios también. Entonces, esperemos que tengamos muy claro el creer que Él suple todas nuestras necesidades. Y en el punto número 4 dice, Dios promete perdonar nuestros pecados. Y como nosotros ya no vivimos en pecado, pero Él lo prometió y para Él cumplió y Él dio su vida en sacrificio por nosotros para que no tengamos pecados. Pero vamos a 1 de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ahorita vamos a Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La redención, el rescate y la libertad de pecado pagada por el sacrificio de Jesús en la cruz. Nosotros no todo el tiempo tenemos como la visión de lo que Cristo hizo por nosotros, como que se nos olvida muy fácil quién pagó por nosotros. Y para eso venimos aquí y nos congregamos, para seguir aprendiendo y que ese tipo de acciones que Dios entregó a su Hijo unigénito por nosotros y que Dios nos mandó a Jesucristo para ser libres de pecado, dice, tener libertad, tener las riquezas por su sangre y tener cumplida la promesa de que Él perdona nuestros pecados. En Cristo hay perdón y nueva vida. Y el quinto punto, Dios promete darnos la vida eterna. Y
también es otra de las partes que muchas veces se nos olvida y por eso vivimos preocupados por las partes carnales. Y nosotros ya no debemos vivir preocupados por la carne. Más bien vamos a educar a la carne, ¿no? A través de la palabra de Dios. Y vamos a Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es una de las promesas más bonitas que tiene Dios para nosotros. El saber que la carne muere, pero nosotros seguimos viviendo. Haz de otra predicación, nomás que vamos a darle un adelanto, dice que hay que morir para vivir, ¿no? Hay que morir a la carne, confesar a Dios como Señor y Salvador, para empezar a vivir la vida eterna. Y en este quinto paso, hay tantas y tantas y tantas citas que tal vez con tantas promesas que nos dio o nos dejó Dios, tal vez me podría pasar yo aquí 2 o 3 días leyendo promesa tras promesa tras promesa, cuando nosotros sabemos que Dios nos ama demasiado, pero se nos olvida, o nosotros tenemos que estar presentes en que Dios nos amó y nos entregó a su Hijo para salvarnos, así como nosotros tenemos que devolver ese amor para estar en vida eterna. Vamos a Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la vida eterna, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en los puntos que ahorita puse, dice, vivamos cada día con la mirada puesta en la esperanza. La vida eterna es Cristo, que Cristo nos ofrece. Y vamos a la conclusión. Las promesas de Dios son verdaderas y permanecen. Él es fiel para cumplir lo que nos ha dicho. La invitación a creer en sus promesas, obedecer su palabra. Y la última cita ya para despedirnos es Hebreos 10:23. Dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Él que prometió. Él nos prometió y Él nos cumple todas sus promesas. Nos pide no dudar ni soltar nuestra fe. Es algo un poquito repetitivo cuando nosotros venimos y platicamos de nuestra fe. Y Él nos dio una medida de fe a cada uno y nosotros tenemos que fortalecerla. Y yo cuando digo fortalecerlo me refiero a ser prácticos, o sea, practicar la fe y irla fortaleciendo. Pues ese es el mensaje de hoy, las promesas de Dios para nuestras vidas y las promesas que Dios dejó en la Biblia para nosotros.
Demos gracias.